El sol se hundía lentamente tras las montañas que rodeaban el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Las calles empedradas, testigos silenciosos de siglos de historia, comenzaban a vaciarse mientras los habitantes se retiraban a la seguridad de sus hogares. Emiliano Cortés, un joven de 16 años con cabello negro rebelde y ojos inquietos, caminaba apresuradamente por una de estas calles. Su mochila, cargada de libros y cuadernos, golpeaba rítmicamente su espalda con cada paso. El chico lanzaba miradas nerviosas a su alrededor, como si temiera que las sombras que se alargaban pudieran cobrar vida en cualquier momento. Al doblar una esquina, casi chocó con Gabriela Ramírez, su mejor amiga desde la infancia. Gabriela, con su largo cabello castaño recogido en una trenza y sus gafas de montura gruesa, dio un paso atrás, sorprendida. «Emi, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó, notando la expresión ansiosa de su amigo. Emiliano respiró hondo antes de responder. «Gaby, no vas a creer lo que me pasó. Estaba en la biblioteca investigando para nuestro proyecto de historia y encontré algo». La curiosidad brilló en los ojos de Gabriela. «¿Qué encontraste?». Emiliano miró a su alrededor antes de continuar, bajando la voz. «Un libro viejo, escondido detrás de otros en un estante polvoriento. Habla sobre la leyenda del charro negro». Gabriela frunció el ceño. «¿El charro negro? ¿Te refieres a ese cuento de fantasmas que nos contaban nuestras abuelas para asustarnos?». «Eso pensaba yo también», dijo Emiliano, su voz temblando ligeramente. «Pero este libro es diferente. Tiene detalles que nunca había escuchado antes. Y fechas, Gaby. Fechas de avistamientos aquí en San Miguel». Antes de que Gabriela pudiera responder, una voz grave los interrumpió. «¿Qué hacen ustedes dos aquí afuera tan tarde?». Ambos se giraron para ver a Raúl Mendoza, el hijo del jefe de policía local. Raúl, un año mayor que ellos, los miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. «Nada que te importe, Raúl», respondió Gabriela, cruzando los brazos defensivamente. Raúl sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. «Todo lo que pasa en este pueblo me importa. Mi padre me ha enseñado a estar siempre alerta». Emiliano, incómodo con la presencia de Raúl, tiró suavemente de la manga de Gabriela. «Vamos, Gaby, se hace tarde». Mientras se alejaban, Raúl los llamó. «Tengan cuidado. Las calles no son seguras de noche. Nunca se sabe qué puede estar acechando en las sombras». Sus palabras, aunque dichas con un tono burlón, enviaron un escalofrío por la espalda de Emiliano. Ya en la seguridad de la casa de Gabriela, los dos amigos se sentaron en la pequeña sala. La madre de Gabriela, doña Carmen, les llevó chocolate caliente antes de retirarse a su habitación. «Muéstrame ese libro», pidió Gabriela, su curiosidad científica superando cualquier aprensión inicial. Emiliano sacó de su mochila un tomo grueso y desgastado. La cubierta de cuero agrietado mostraba un título apenas legible: Crónicas de lo inexplicable, leyendas de San Miguel. Mientras hojeaban las páginas amarillentas, un viento frío se coló por la ventana entreabierta, haciendo bailar las llamas de las velas que iluminaban la habitación. Emiliano se detuvo en una página que mostraba un dibujo a tinta de una figura oscura montada a caballo. «Aquí», señaló, «el charro negro. Dice que aparece en noches de luna llena, buscando almas perdidas para llevarlas al infierno». Gabriela leyó en voz alta. Según los testimonios recopilados, el charro negro ha sido avistado en San Miguel de Allende desde el siglo XVIII. Su aparición siempre precede a eventos trágicos o inexplicables en el pueblo. De repente, un ruido sordo proveniente del exterior los sobresaltó. Ambos corrieron a la ventana, pero las calles estaban vacías y silenciosas. «Debe haber sido el viento», murmuró Gabriela, aunque no sonaba muy convencida. Emiliano asintió, pero sus ojos seguían escudriñando la oscuridad. «Gaby», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «¿y si la leyenda es real? ¿Y si el charro negro realmente existe?». Antes de que Gabriela pudiera responder, un relincho lejano rompió el silencio de la noche. Los dos amigos se miraron, sus rostros pálidos reflejando el miedo y la excitación que sentían. «Esto es ridículo», dijo Gabriela, tratando de sonar racional. «Somos personas de ciencia, Emi. No podemos creer en cuentos de fantasmas». Emiliano asintió, pero no parecía convencido. «Lo sé, pero ¿no te parece extraño? Primero encuentro este libro, y ahora esto. Es como si algo quisiera que lo descubriéramos», completó Gabriela, sorprendiéndose a sí misma por sus palabras. Decidieron investigar más a fondo. Pasaron las siguientes horas sumergidos en el libro, descubriendo historias inquietantes sobre desapariciones misteriosas y eventos inexplicables en San Miguel a lo largo de los siglos. «Mira esto», dijo Emiliano, señalando un pasaje.
En 1823, justo antes de la gran sequía que casi destruye el pueblo, varios testigos afirmaron haber visto al charro negro cabalgando por las calles en la noche. Gabriela, fascinada a pesar de su escepticismo inicial, añadió, y aquí, en 1956, antes del incendio que destruyó la mitad de la plaza principal. Otra vez, avistamientos del charro negro. A medida que la noche avanzaba, los dos amigos se encontraron cada vez más inmersos en la leyenda. El viento afuera parecía susurrar secretos, y las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse con vida propia. De repente, Emiliano se levantó de un salto. «Gaby, ¿te das cuenta? Mañana es luna llena». Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Emi, no estarás pensando en...». «Tenemos que verlo por nosotros mismos», interrumpió Emiliano, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y emoción. «Si la leyenda es cierta, mañana por la noche el charro negro podría aparecer». Gabriela quería protestar, decir que era una locura, pero una parte de ella, una parte que normalmente mantenía bajo control con lógica y razón, ansiaba descubrir la verdad. «Está bien», dijo finalmente, «pero tenemos que ser cuidadosos. Y necesitaremos ayuda». Emiliano asintió, pensativo. «¿Qué tal Raúl? Sé que no nos llevamos bien con él, pero su padre es el jefe de policía. Podría ser útil tenerlo de nuestro lado». Gabriela no parecía convencida, pero accedió. «De acuerdo. Hablaremos con él mañana en la escuela». Mientras se preparaban para dormir, ninguno de los dos podía sacudirse la sensación de que algo grande estaba a punto de suceder. La leyenda del charro negro, que hasta hace unas horas era solo un cuento para asustar a los niños, de repente parecía cobrar vida. Afuera, el viento aullaba entre las calles estrechas de San Miguel de Allende, llevando consigo el eco de un relincho lejano. La luna, casi llena, se asomaba entre las nubes, bañando el pueblo en una luz plateada y espectral. Emiliano, acostado en el sofá de la sala de Gabriela, miraba por la ventana, incapaz de dormir. Su mente daba vueltas con las historias que habían leído, con las posibilidades que se abrían ante ellos. «Mañana», susurró para sí mismo, «mañana descubriremos la verdad». Poco sabía que la verdad que buscaban era más oscura y peligrosa de lo que jamás podrían haber imaginado. La leyenda del charro negro estaba a punto de entrelazarse con sus vidas de una manera que cambiaría su mundo para siempre. La mañana llegó a San Miguel de Allende con una neblina espesa que se arrastraba por las calles empedradas, como si la noche se resistiera a ceder su dominio. Emiliano y Gabriela caminaban hacia la escuela, sus mentes aún llenas de las historias que habían descubierto la noche anterior. «¿Crees que deberíamos contarle a alguien más sobre el libro?», preguntó Gabriela, ajustando su mochila. Emiliano negó con la cabeza. «Por ahora, mantengámoslo entre nosotros. Y Raúl, si decide ayudarnos». Al llegar a la escuela, encontraron a Raúl en el patio, rodeado de su habitual grupo de amigos. Se acercaron con cautela, conscientes de las miradas curiosas que recibían. «Raúl, ¿podemos hablar contigo un momento?», pidió Emiliano, tratando de sonar casual. El chico mayor los miró con una mezcla de sorpresa y diversión. «Vaya, vaya. Los ratones de biblioteca quieren hablar conmigo. Esto debe ser interesante». Apartándose del grupo, Emiliano y Gabriela le contaron a Raúl sobre el libro y sus planes para esa noche. Para su sorpresa, el rostro de Raúl se tornó serio. «El charro negro», murmuró Raúl, su voz perdiendo todo rastro de burla. «Mi abuelo solía hablar de él. Decía que era más que una leyenda». «¿Tu abuelo?», preguntó Gabriela, intrigada por este cambio en Raúl. Raúl asintió, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. «Era policía, como mi padre. Decía que había cosas en este pueblo que no podían explicarse, cosas que la policía mantenía en secreto». El timbre de la escuela interrumpió su conversación. «Nos vemos después de clases», dijo Raúl, sorprendiendo a Emiliano y Gabriela con su repentina cooperación. «Les contaré más». Las clases pasaron con una lentitud agonizante para los tres. Cuando finalmente terminó el día escolar, se reunieron en un rincón apartado del patio. «Mi abuelo guardaba un diario», comenzó Raúl, su voz baja y seria. «Lo encontré hace unos años en el ático de nuestra casa. Habla de casos extraños, desapariciones que coincidían con las apariciones del charro negro». Emiliano y Gabriela intercambiaron miradas de asombro. «¿Podrías mostrarnos ese diario?», pidió Emiliano. Raúl dudó por un momento. «Es peligroso. Mi padre siempre me advirtió que no hurgara en el pasado. Pero, si van a salir esta noche, necesitan saber a qué se enfrentan». Decidieron ir a casa de Raúl. Mientras caminaban, Gabriela notó algo extraño. «Chicos, ¿no les parece que la gente nos mira de forma rara?». Tenía razón.
Los habitantes del pueblo los observaban con una mezcla de curiosidad y miedo. Algunos incluso se persignaban a su paso. Al llegar a la casa de Raúl, una imponente estructura colonial, se dirigieron directamente al ático. Entre cajas polvorientas y muebles viejos, Raúl sacó un baúl pequeño y desgastado. «Aquí está», dijo, extrayendo un cuaderno de cuero. «El diario de mi abuelo». Los tres se sentaron en el suelo del ático, rodeados de sombras y el olor a madera vieja. Raúl abrió el diario y comenzó a leer. 15 de agosto de 1962. Otra desaparición. María Sánchez, 17 años. Testigos afirman haber visto una figura oscura a caballo la noche anterior. El jefe insiste en mantener el caso en secreto. Temo que esto esté relacionado con los eventos de 1923. 1923, interrumpió Emiliano. Eso coincide con una de las fechas en nuestro libro. Raúl asintió y continuó leyendo. La leyenda del charro negro es más que un cuento. Hay un patrón. Cada 40 años, las desapariciones aumentan. Siempre jóvenes. Siempre en luna llena. La última ola fue en 1923. Temo lo que pueda pasar en 1963. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriela. Chicos, si esto es cierto, estamos en 2023. Han pasado exactamente 60 años desde 1963. El silencio que siguió fue interrumpido por un ruido en la planta baja. Los tres se sobresaltaron. «¿Raúl? ¿Estás ahí arriba?», llamó una voz grave. Era el padre de Raúl. «Ya bajo, papá», respondió Raúl, cerrando apresuradamente el diario. «Tienen que irse. Si mi padre los ve aquí con esto». Emiliano y Gabriela asintieron, comprendiendo la gravedad de la situación. Salieron rápidamente por la puerta trasera, sus mentes dando vueltas con la nueva información. Ya en la calle, Emiliano miró a Gabriela. «¿Aún crees que es solo una leyenda?». Gabriela negó con la cabeza, su escepticismo inicial completamente desvanecido. «Algo está pasando, Emi, y creo que estamos en medio de ello». Mientras caminaban de regreso a sus casas, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre inquietante. Las sombras parecían alargarse, como dedos oscuros que intentaban alcanzarlos. «Esta noche», dijo Emiliano, su voz mezclando miedo y determinación. «Esta noche descubriremos la verdad». Lo que no sabían era que la verdad que buscaban era más oscura y peligrosa de lo que jamás podrían haber imaginado, y que su búsqueda los llevaría a enfrentar no solo a una leyenda ancestral, sino también a los secretos enterrados de su propio pueblo y sus familias. Mientras la noche caía sobre San Miguel de Allende, el viento comenzó a soplar, trayendo consigo el eco lejano de un relincho. La luna llena se asomaba entre las nubes, bañando las calles en una luz plateada y espectral. La cacería estaba a punto de comenzar. El crepúsculo se cernía sobre San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y naranjas. Emiliano, Gabriela y Raúl se reunieron en el borde del pueblo, cerca de un viejo cementerio que databa de la época colonial. El aire estaba cargado de tensión y anticipación. «¿Están seguros de que quieren hacer esto?», preguntó Raúl, su habitual bravuconería reemplazada por una cautela palpable. Gabriela asintió, ajustando su mochila llena de equipo, linternas, una cámara, el libro antiguo y el diario del abuelo de Raúl. «Tenemos que descubrir la verdad. Si el patrón se repite, alguien podría estar en peligro esta noche». Emiliano, pálido pero determinado, añadió: «Además, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Los adultos parecen querer mantener todo esto en secreto». Se adentraron en el cementerio, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Las lápidas proyectaban sombras alargadas bajo la luz de la luna llena que comenzaba a elevarse en el horizonte. «Según el diario de mi abuelo», susurró Raúl, «el charro negro suele aparecer primero cerca de las tumbas más antiguas». Se dirigieron hacia la parte más vieja del cementerio, donde las lápidas estaban desgastadas y cubiertas de musgo. El viento comenzó a soplar, haciendo crujir las ramas de los árboles cercanos. De repente, Gabriela se detuvo en seco. «Chicos, miren esto», dijo, señalando una lápida particularmente antigua. Emiliano y Raúl se acercaron. La inscripción, apenas legible, decía: «Aquí yace María Sánchez, 1946 a 1963. Que su alma encuentre la paz que le fue negada en vida». 1963, murmuró Emiliano. «Es la chica mencionada en el diario del abuelo de Raúl». Un escalofrío recorrió la espalda de los tres amigos. La realidad de lo que estaban investigando de repente se volvió mucho más tangible y aterradora. Gabriela sacó su cámara y comenzó a tomar fotos de la lápida y sus alrededores.
Necesitamos documentar todo esto, dijo, su voz temblando ligeramente. Mientras Gabriela fotografiaba, Emiliano notó algo extraño en el suelo cerca de la tumba. Miren, dijo, agachándose. Parece ceniza. Raúl se acercó para examinar. No es ceniza común, murmuró. Huele a azufre. Un relincho lejano rompió el silencio de la noche, sobresaltando a los tres. Se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. Viene de allá, señaló Emiliano hacia un grupo de árboles en el borde del cementerio. Con el corazón latiendo fuertemente, los tres amigos se dirigieron hacia el origen del sonido. A medida que se acercaban, el aire se volvía más frío y una niebla espesa comenzaba a formarse alrededor de sus pies. De repente, entre la bruma, vieron una figura oscura montada a caballo. El jinete, vestido completamente de negro, emanaba un aura de poder y maldad que los paralizó de miedo. El charro negro, susurró Gabriela, su voz apenas audible. La figura los miró, sus ojos brillando con un fuego sobrenatural. Luego, tan rápido como había aparecido, se desvaneció en la niebla, dejando tras de sí solo el eco de un relincho y el olor a azufre. Los tres amigos se quedaron inmóviles, tratando de procesar lo que acababan de ver. Fue Raúl quien rompió el silencio. Tenemos que irnos de aquí. Ahora. Pero antes de que pudiera moverse, escucharon voces acercándose. Luces de linternas cortaron la oscuridad. Por aquí, susurró Emiliano, guiando a sus amigos detrás de una gran lápida. Desde su escondite, vieron a un grupo de hombres entrar en el cementerio. Entre ellos, reconocieron al padre de Raúl y a otros miembros respetados del pueblo. Está sucediendo de nuevo, dijo uno de los hombres. El pacto debe renovarse. Pero, ¿a qué costo?, respondió otro. No podemos seguir sacrificando a nuestros jóvenes. El padre de Raúl, su voz cargada de autoridad, habló, no tenemos elección. Si no lo hacemos, todo el pueblo sufrirá. Es el precio que debemos pagar por la prosperidad de San Miguel. Los tres amigos se miraron, horrorizados. ¿De qué pacto hablaban? ¿Y qué tenía que ver con las desapariciones? Mientras los hombres se alejaban, Emiliano, Gabriela y Raúl salieron de su escondite, sus mentes dando vueltas con preguntas sin respuesta. Tenemos que averiguar más, dijo Emiliano. Esto es más grande de lo que pensábamos. Gabriela asintió, su rostro pálido pero determinado. Sí, pero también más peligroso. Si los líderes del pueblo están involucrados. Raúl, visiblemente sacudido por la participación de su padre, habló con voz temblorosa. No puedo creer que mi padre, que todos ellos. ¿Qué vamos a hacer? Emiliano miró a sus amigos, consciente de que estaban al borde de algo mucho más oscuro y peligroso de lo que habían imaginado. Vamos a llegar al fondo de esto, dijo con determinación. Por María Sánchez y por todos los que han desaparecido. No importa lo que cueste. Mientras salían del cementerio, la luna llena brillaba sobre ellos, testigo silencioso de los secretos que habían descubierto y de los peligros que les esperaban. La leyenda del charro negro había cobrado vida, y con ella, una conspiración que amenazaba con consumir no solo sus vidas, sino todo el pueblo de San Miguel de Allende. Lo que había comenzado como una curiosidad adolescente se había convertido en una peligrosa búsqueda de la verdad. Y a medida que se adentraban más en el misterio, Emiliano, Gabriela y Raúl se daban cuenta de que no solo estaban desafiando a fuerzas sobrenaturales, sino también enfrentándose a los oscuros secretos de sus propias familias y su comunidad. La noche de luna llena había marcado solo el comienzo de su aventura, y los desafíos más grandes aún estaban por venir. La mañana siguiente amaneció gris y nublada en San Miguel de Allende, como si el pueblo mismo quisiera ocultar los oscuros secretos de la noche anterior. Emiliano, Gabriela y Raúl se reunieron en el Parque Central, sus rostros mostrando signos de una noche sin dormir. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Gabriela, su voz cargada de preocupación. Lo que vimos anoche, lo que escuchamos, es demasiado grande para nosotros. Raúl, que había estado inusualmente callado, habló con voz temblorosa. No puedo creer que mi padre esté involucrado en esto. Siempre pensé que era un hombre justo, que protegía al pueblo. Emiliano, con determinación en sus ojos, respondió, tenemos que seguir investigando. Si realmente existe un pacto, si están sacrificando a jóvenes por la prosperidad del pueblo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Decidieron dividirse para buscar más información. Gabriela iría a la biblioteca municipal a investigar la historia del pueblo, Raúl intentaría obtener más información de los archivos de la policía, y Emiliano hablaría con su abuela, la persona más anciana que conocía en el pueblo. Esa tarde, Emiliano se sentó en la pequeña sala de estar de su abuela, doña Consuelo. La anciana lo miraba con ojos sabios y cansados. Abuela, comenzó Emiliano,
¿Qué sabe sobre la leyenda del charro negro? Doña Consuelo se tensó visiblemente. Mijo, hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas. Por favor, abuela, insistió Emiliano. Es importante. Creo que está sucediendo algo malo en el pueblo. La anciana suspiró profundamente antes de hablar. El charro negro no es solo una leyenda, Emiliano. Es tan real como tú y yo. Y su historia está entrelazada con la de nuestra familia más de lo que te imaginas. Emiliano escuchó atentamente mientras su abuela le contaba una historia que se remontaba a la fundación de San Miguel de Allende. Según ella, el pueblo había hecho un pacto con el charro negro siglos atrás, prometiendo sacrificios periódicos a cambio de prosperidad y protección. Tu bisabuelo, dijo doña Consuelo con voz quebrada, fue uno de los que intentó romper el pacto en 1963. Desapareció poco después. Todos dijeron que se había ido del pueblo, pero yo siempre supe la verdad. Emiliano sintió que el mundo se le venía encima. ¿Por qué nunca me lo contaste? Para protegerte, mijo. Hay fuerzas en este pueblo que no perdonan a quienes intentan revelar sus secretos. Mientras tanto, Gabriela hacía descubrimientos igualmente perturbadores en la biblioteca. Entre viejos periódicos y registros municipales, encontró patrones de desapariciones que coincidían con los ciclos mencionados en el diario del abuelo de Raúl. Raúl, por su parte, logró colarse en la oficina de su padre. Entre los archivos policiales, encontró reportes clasificados que detallaban las desapariciones y cómo habían sido encubiertas a lo largo de los años. Cuando los tres se reunieron esa noche en la casa de Emiliano, el peso de sus descubrimientos era palpable. Mi familia ha estado involucrada en esto durante generaciones, dijo Emiliano, su voz mezclando incredulidad y horror. Gabriela asintió sombríamente. Los registros muestran que las familias fundadoras del pueblo, incluidas las nuestras, han estado manteniendo este pacto por siglos. Raúl, pálido y tembloroso, añadió, y la policía ha estado encubriendo todo. Mi padre, él es parte de esto. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. La magnitud de la conspiración que habían descubierto era abrumadora. Tenemos que hacer algo, dijo finalmente Emiliano. No podemos permitir que esto continúe. Gabriela, siempre la voz de la razón, advirtió, pero, ¿cómo? Estamos hablando de las personas más poderosas del pueblo, de fuerzas sobrenaturales que ni siquiera entendemos completamente. Raúl, que había estado mirando por la ventana, se giró hacia sus amigos con una expresión de determinación. Creo que sé por dónde empezar. En los archivos de mi padre, vi menciones de un lugar llamado la Cueva del Charro. Aparentemente, es donde se realizan los rituales del pacto. ¿Sabes dónde está?, preguntó Emiliano, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Raúl asintió. Está en las afueras del pueblo, en lo profundo del bosque, pero llegar allí no será fácil. Los tres amigos se miraron, conscientes de que estaban a punto de cruzar un punto sin retorno. Investigar más significaba ponerse en peligro no solo a ellos mismos, sino potencialmente a sus familias y a todo el pueblo. Si vamos a hacer esto, dijo Gabriela, necesitamos estar preparados. No sabemos a qué nos enfrentamos. Emiliano asintió, su rostro mostrando una determinación férrea. Mañana por la noche, iremos a la Cueva del Charro y descubriremos la verdad de una vez por todas. Mientras hacían planes para su peligrosa expedición, ninguno de los tres podía sacudirse la sensación de que estaban siendo observados. Afuera, el viento aullaba entre las calles de San Miguel de Allende, llevando consigo el eco de un relincho lejano. La batalla contra el charro negro y los oscuros secretos del pueblo estaba a punto de comenzar, y Emiliano, Gabriela y Raúl se encontraban en el centro de una tormenta que amenazaba con destruir todo lo que conocían y amaban. La noche cayó sobre San Miguel de Allende como un manto pesado, trayendo consigo una niebla espesa que se arrastraba por las calles empedradas. Emiliano, Gabriela y Raúl se encontraron en las afueras del pueblo, cada uno cargando mochilas llenas de suministros, linternas, cuerdas, agua y el libro antiguo que había iniciado todo. ¿Están seguros de esto?, preguntó Gabriela, su voz temblando ligeramente. Una vez que entremos en ese bosque, no hay vuelta atrás. Emiliano asintió, su rostro una máscara de determinación. Tenemos que hacerlo. Por nuestras familias, por el pueblo, por todos los que han desaparecido. Raúl, que había estado inusualmente silencioso, añadió, por la verdad. No importa lo dolorosa que sea. Con un último intercambio de miradas, los tres amigos se adentraron en el bosque oscuro. El sendero, apenas visible bajo la luz de sus linternas, serpenteaba entre árboles antiguos cuyas ramas parecían querer atraparlos. A medida que avanzaban, el bosque parecía cobrar vida. Sonidos extraños los rodeaban, susurros en el viento,
crujidos en la oscuridad, y de vez en cuando, el eco distante de un relincho que helaba la sangre. Según los archivos de mi padre, dijo Raúl en voz baja, la cueva debería estar cerca de una formación rocosa con forma de calavera. Caminaron durante lo que pareció una eternidad, el miedo y la anticipación creciendo con cada paso. Finalmente, Gabriela señaló hacia adelante. «¡Miren!», exclamó en un susurro urgente. Frente a ellos, emergiendo de la niebla, se alzaba una formación rocosa que, bajo la luz de la luna, tenía un parecido inquietante con un cráneo gigante. En su base, una abertura oscura marcaba la entrada a la cueva. «La cueva del charro», murmuró Emiliano, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Se acercaron con cautela, el aire volviéndose más frío y denso a medida que se aproximaban a la entrada. Un olor extraño, mezcla de azufre y algo más antiguo y siniestro, emanaba de la oscuridad. «¿Listos?», preguntó Emiliano, encendiendo su linterna. Gabriela y Raúl asintieron, sus rostros pálidos pero determinados. Juntos, entraron en la cueva. El interior era un laberinto de túneles y cámaras. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y pinturas rupestres que parecían contar una historia antigua y terrible. Gabriela, fascinada a pesar de su miedo, comenzó a tomar fotos. «Estos símbolos», dijo, examinando las imágenes en su cámara, «son una mezcla de iconografía azteca y española. Es como si la cueva fuera un registro de la fusión de dos culturas y dos tipos de magia». Avanzaron más profundo en la cueva, el aire volviéndose más pesado y la oscuridad más densa. De repente, Raúl se detuvo en seco. «¿Escuchan eso?», susurró. Un canto débil y rítmico llegaba desde las profundidades de la cueva. Los tres amigos intercambiaron miradas de alarma antes de avanzar con más cautela. El túnel desembocó en una gran cámara circular. Ocultos tras una formación rocosa, Emiliano, Gabriela y Raúl observaron una escena que los dejó sin aliento. En el centro de la cámara había un altar de piedra. Alrededor, un grupo de figuras encapuchadas formaba un círculo, sus voces unidas en un cántico hipnótico. Y sobre el altar, atada e inconsciente, yacía una joven que reconocieron de su escuela. «Van a sacrificarla», susurró Gabriela, horrorizada. Emiliano estaba a punto de sugerir un plan, cuando una voz familiar lo congeló en su lugar. «El momento se acerca», dijo la voz. «El charro negro vendrá a reclamar su ofrenda, y San Miguel de Allende prosperará por otros 40 años». Era el padre de Raúl. El jefe de policía se quitó la capucha, revelando su rostro solemne a la luz de las antorchas. Raúl ahogó un grito, la traición de su padre golpeándolo con fuerza renovada. Emiliano tuvo que sujetarlo para evitar que se delatara. De repente, el cántico se intensificó. El aire en la cámara se volvió eléctrico, y una niebla oscura comenzó a formarse frente al altar. «Está viniendo», susurró Emiliano, su voz mezclando miedo y asombro. La niebla se solidificó, tomando la forma de un jinete oscuro montado en un caballo negro como la noche. El charro negro había llegado. Los tres amigos observaron, paralizados por el terror, cómo el espectro se acercaba al altar. Sabían que tenían que actuar, que tenían que salvar a la joven, pero el miedo los mantenía inmóviles. Fue Gabriela quien finalmente rompió el hechizo. «No podemos permitir que esto suceda», dijo, su voz temblando pero decidida. Emiliano asintió, su mente trabajando frenéticamente. «Tengo una idea», dijo, «pero es peligrosa y necesitaré que confíen en mí completamente». Raúl, aún conmocionado por la presencia de su padre, miró a Emiliano. «Lo que sea necesario. No dejaremos que se salgan con la suya». Mientras el ritual alcanzaba su clímax y el charro negro se preparaba para reclamar su ofrenda, Emiliano, Gabriela y Raúl se prepararon para intervenir. Lo que estaban a punto de hacer cambiaría el curso de sus vidas y el destino de San Miguel de Allende para siempre. La batalla contra las fuerzas oscuras que habían controlado el pueblo durante siglos estaba a punto de comenzar, y los tres amigos estaban en el centro de todo, armados solo con su coraje, su amistad y la determinación de hacer lo correcto, sin importar el costo. El corazón de Emiliano latía con fuerza mientras susurraba su plan a Gabriela y Raúl. La cámara de la cueva resonaba con los cánticos de los encapuchados, y el charro negro se acercaba lentamente al altar donde yacía la joven inconsciente. «Gabriela», dijo Emiliano en voz baja, «necesito que uses tu cámara para crear una distracción. El flash debería cegarlos momentáneamente». Gabriela asintió, sus manos temblando ligeramente mientras ajustaba la configuración de su cámara. «Raúl», continuó Emiliano, «tú y yo correremos hacia el altar. Tenemos que liberar a la chica antes de que sea demasiado tarde». Raúl, con una mezcla de miedo y determinación en sus ojos, asintió. «¿Y qué hay del charro negro?». Emiliano sacó el libro antiguo de su mochila. «Aquí hay un ritual de protección.
No sé si funcionará, pero es nuestra mejor oportunidad. Los tres amigos se miraron, conscientes de que lo que estaban a punto de hacer podría costarles la vida. Pero la alternativa, permitir que el sacrificio continuara, era impensable. A la cuenta de 3, susurró Emiliano. 1, 2, 3. Gabriela saltó de detrás de la roca, su cámara disparando una ráfaga de flashes cegadores. Los encapuchados gritaron de sorpresa y dolor, momentáneamente desorientados. Aprovechando la confusión, Emiliano y Raúl corrieron hacia el altar. El charro negro, momentáneamente desconcertado por la luz, retrocedió con un rugido sobrenatural. «¡Deténganlos!», gritó el padre de Raúl, recuperándose de la sorpresa inicial. Emiliano llegó primero al altar y comenzó a desatar a la joven. Raúl se enfrentó a su padre, bloqueando su camino. «¿Cómo pudiste, papá?», gritó Raúl, lágrimas de rabia y decepción en sus ojos. «¿Cómo pudiste ser parte de esto?». El jefe de policía, con una mezcla de ira y dolor en su rostro, respondió: «No lo entiendes, hijo. Esto es más grande que nosotros. Es por el bien del pueblo». Mientras tanto, Gabriela continuaba disparando su cámara, manteniendo a raya a los encapuchados con los flashes. Pero sabía que no podría seguir así por mucho tiempo. Emiliano logró liberar a la joven y la cargó en sus brazos. «Raúl, vamos», gritó. Pero antes de que pudieran escapar, el charro negro se interpuso en su camino. La figura espectral se alzaba amenazante, sus ojos ardiendo con un fuego sobrenatural. «Mortales insensatos», resonó una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Creen que pueden interferir con un pacto ancestral». Emiliano, temblando pero decidido, sacó el libro y comenzó a recitar el ritual de protección. Las palabras, en una mezcla de español antiguo y náhuatl, parecían tener un efecto en el charro negro, que retrocedió ligeramente. Los encapuchados, recuperados de la conmoción inicial, comenzaron a avanzar hacia ellos. Gabriela corrió junto a sus amigos, formando un círculo protector alrededor de la joven rescatada. «El pacto debe cumplirse», dijo uno de los encapuchados. «Si no es esta chica, debe ser uno de ustedes». Emiliano, sin dejar de recitar, miró a sus amigos. Vio el miedo en sus ojos, pero también una determinación inquebrantable. En ese momento, supo que ninguno de ellos se rendiría. De repente, la cueva comenzó a temblar. Rocas cayeron del techo, y un viento sobrenatural se arremolinó alrededor de ellos. «El pacto se está rompiendo», gritó el padre de Raúl. «Van a condenarnos a todos». El charro negro, aparentemente debilitado por el ritual de Emiliano, comenzó a desvanecerse. Pero antes de desaparecer completamente, su voz resonó una última vez. «Habéis roto el pacto. La protección de San Miguel de Allende ha terminado. Que las consecuencias caigan sobre vosotros». Con un último relincho ensordecedor, el charro negro se desvaneció en una nube de humo negro. La cueva continuaba temblando, amenazando con colapsar. «Tenemos que salir de aquí», gritó Gabriela. Emiliano, aún cargando a la joven inconsciente, asintió. «Vamos». Los tres amigos, seguidos de cerca por los encapuchados, corrieron hacia la salida de la cueva. Rocas y escombros caían a su alrededor mientras luchaban por escapar. Finalmente, emergieron a la noche del bosque justo cuando la entrada de la cueva se derrumbaba detrás de ellos. Jadeando y cubiertos de polvo, Emiliano, Gabriela y Raúl se miraron, apenas capaces de creer que habían sobrevivido. La joven rescatada comenzaba a despertar en los brazos de Emiliano. Los encapuchados, incluido el padre de Raúl, emergieron tras ellos, luciendo derrotados y desorientados. «¿Qué han hecho?», murmuró el jefe de policía, su voz mezclando ira y miedo. «No tienen idea de lo que han desatado». Raúl, enfrentando a su padre, respondió con firmeza: «Lo que hicimos fue lo correcto. No más sacrificios, no más secretos». Mientras el grupo se reagrupaba en el claro del bosque, una sensación de incertidumbre se cernía sobre ellos. El pacto que había protegido y maldecido a San Miguel de Allende durante siglos se había roto. Emiliano, Gabriela y Raúl sabían que su aventura estaba lejos de terminar. Habían salvado una vida y expuesto una conspiración centenaria, pero las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban a revelarse. El amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y los desafíos que enfrentarían. San Miguel de Allende ya no sería el mismo, y ellos tampoco. La batalla contra el charro negro había terminado, pero la lucha por el futuro del pueblo apenas comenzaba. El amanecer llegó a San Miguel de Allende con una quietud inusual. Las calles, normalmente bulliciosas a esta hora, permanecían silenciosas. Era como si el pueblo entero contuviera la respiración, a la espera de que algo sucediera. Emiliano, Gabriela y Raúl, agotados pero alertas,
caminaban por las calles empedradas hacia el centro del pueblo. La joven que habían rescatado, cuyo nombre habían descubierto que era María, los acompañaba, aún aturdida por los eventos de la noche anterior. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Gabriela, su voz cargada de preocupación. Hemos roto un pacto centenario. ¿Cómo explicaremos esto a todo el pueblo? Raúl, que había estado inusualmente silencioso desde su confrontación con su padre, respondió: la verdad. Es hora de que todos sepan lo que ha estado sucediendo durante generaciones. Emiliano asintió, aunque su rostro reflejaba la gravedad de la situación. Pero tenemos que ser cuidadosos. No sabemos cómo reaccionará la gente, o qué consecuencias traerá la ruptura del pacto. Al llegar a la plaza principal, notaron que una multitud comenzaba a formarse. Murmullos de confusión y miedo llenaban el aire. Algunos señalaban hacia el cielo, donde nubes oscuras se arremolinaban de manera antinatural. De repente, un grito rompió el murmullo de la multitud. ¡Miren! ¡En la iglesia! Todos se giraron para ver cómo la gran cruz en lo alto de la iglesia principal se desmoronaba, cayendo con un estruendo que resonó por todo el pueblo. El pánico comenzó a extenderse entre la gente. Algunos gritaban sobre el fin del mundo, otros culpaban a fuerzas sobrenaturales. En medio del caos, Emiliano vio a su abuela, Doña Consuelo, abriéndose paso entre la multitud. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y ¿orgullo? Abuela, dijo Emiliano cuando la anciana llegó hasta ellos. ¿Qué está pasando? Doña Consuelo miró a los 4 jóvenes con ojos sabios y cansados. Han roto el pacto, ¿verdad? Puedo sentirlo en el aire. La protección del charro negro se ha ido. Antes de que pudieran responder, el padre de Raúl apareció, acompañado por otros miembros prominentes del pueblo. Sus rostros mostraban una mezcla de ira y miedo. Ustedes, gritó el jefe de policía, señalando a los jóvenes. Miren lo que han provocado. Han condenado a todo el pueblo. La multitud, confundida y asustada, comenzó a volverse contra ellos. Gritos de «expliquen qué está pasando» y «¿qué han hecho?» llenaron el aire. Emiliano, sintiendo que era el momento de la verdad, subió a la fuente del centro de la plaza. Su voz, amplificada por la acústica natural del lugar, resonó con fuerza. Pueblo de San Miguel de Allende, escuchen. Durante siglos, nuestro pueblo ha vivido bajo la protección de un pacto oscuro. Un pacto que exigía el sacrificio de jóvenes inocentes cada 40 años. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Emiliano continuó. Anoche, mis amigos y yo descubrimos la verdad y pusimos fin a este ciclo de horror. Sí, hemos roto el pacto, pero al hacerlo, hemos liberado a San Miguel de una maldición centenaria. El padre de Raúl intentó interrumpir, pero la multitud, ansiosa por escuchar más, lo silenció. Gabriela tomó la palabra. Tenemos pruebas. Fotografías, documentos, testimonios. Todo lo que ha estado oculto durante generaciones saldrá a la luz. Raúl, enfrentando directamente a su padre, añadió: es hora de que nuestro pueblo enfrente su pasado y construya un futuro basado en la verdad y la justicia, no en sacrificios y secretos oscuros. La multitud murmuraba, dividida entre el shock, la incredulidad y una creciente ira hacia aquellos que habían mantenido el secreto durante tanto tiempo. De repente, el suelo comenzó a temblar. Grietas aparecieron en el pavimento de la plaza, y un viento sobrenatural azotó el lugar. La voz del charro negro, profunda y amenazante, resonó en el aire. Habéis roto el pacto. Ahora enfrentaréis las consecuencias. San Miguel de Allende caerá, y con él, todos sus habitantes. El pánico se apoderó de la multitud. La gente comenzó a correr en todas direcciones, buscando refugio. Emiliano, Gabriela, Raúl y María se miraron, conscientes de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Habían expuesto la verdad, pero ahora tenían que salvar al pueblo de una fuerza sobrenatural desatada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó María, hablando por primera vez desde su rescate. Emiliano, con una determinación férrea en su voz, respondió: luchamos. Por nuestro pueblo, por nuestro futuro. El charro negro ya no tiene poder sobre nosotros. Juntos, podemos vencerlo. Mientras el caos se desataba a su alrededor y las fuerzas sobrenaturales amenazaban con destruir todo lo que conocían, los 4 jóvenes se prepararon para la batalla final. La verdad había salido a la luz, pero el precio de la libertad podría ser más alto de lo que jamás imaginaron. El destino de San Miguel de Allende pendía de un hilo, y Emiliano, Gabriela, Raúl y María estaban en el centro de la tormenta, listos para enfrentar lo que viniera, unidos por la verdad y la determinación de forjar un nuevo futuro para su amado pueblo. El caos reinaba en las calles de San Miguel de Allende. El cielo, oscurecido por nubes sobrenaturales, rugía con truenos que parecían provenir de las profundidades de la tierra.
La gente corría despavorida, buscando refugio de los fenómenos inexplicables que azotaban el pueblo. Emiliano, Gabriela, Raúl y María se encontraban en el ojo de la tormenta, en la plaza central, rodeados por el pánico y la destrucción. El libro antiguo que habían descubierto días atrás estaba abierto en las manos temblorosas de Emiliano. «Tiene que haber una forma de detener esto», dijo Gabriela, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Raúl, escudriñando las páginas del libro junto a Emiliano, exclamó: «Aquí. Habla de un ritual para romper definitivamente el vínculo con el charro negro. Pero necesitamos la ayuda de todo el pueblo», añadió Emiliano, su rostro iluminado por un relámpago. «El poder del charro negro se alimenta del miedo y los secretos. Solo unidos podremos vencerlo». María, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló con determinación: «Yo los ayudaré. Le debo mi vida a ustedes y a este pueblo». Los 4 jóvenes se miraron, una resolución silenciosa pasando entre ellos. Sabían que lo que estaban a punto de hacer cambiaría el destino de San Miguel de Allende para siempre. Emiliano subió nuevamente a la fuente de la plaza, su voz amplificada por una fuerza que parecía venir de la tierra misma: «Pueblo de San Miguel, escúchenme. Sé que tienen miedo, pero juntos podemos vencer esta oscuridad. Necesitamos su ayuda, su valor, su fe en nuestro pueblo». Poco a poco, la gente comenzó a detenerse y a escuchar. Gabriela tomó la palabra: «Durante siglos, hemos vivido bajo la sombra del miedo y los secretos. Es hora de enfrentar nuestro pasado y crear un futuro basado en la verdad y la unidad». Raúl, parado junto a su padre, añadió: «Hemos cometido errores, todos nosotros. Pero ahora tenemos la oportunidad de enmendarlos, de ser el pueblo que siempre debimos ser». Las palabras de los jóvenes parecían tener un efecto en la multitud. El miedo en sus rostros comenzaba a ser reemplazado por determinación. De repente, un relincho sobrenatural resonó por todo el pueblo. La figura espectral del charro negro apareció en el cielo, su presencia oscureciendo aún más el día. «Insensatos», rugió la voz del charro negro. «Este pueblo me pertenece. Sus almas son mías por derecho». Emiliano, sin dejarse intimidar, gritó: «Ya no. San Miguel de Allende es libre. Somos libres». Con esas palabras, comenzó a recitar el ritual del libro. Gabriela, Raúl y María se unieron a él, sus voces mezclándose en un cántico que parecía resonar con la esencia misma del pueblo. Para sorpresa de todos, los habitantes de San Miguel comenzaron a unirse al cántico. Primero unos pocos, luego decenas, hasta que cientos de voces se alzaron en unísono. El sonido crecía, llenando el aire con una energía palpable. El charro negro rugía de furia, lanzando rayos y truenos contra el pueblo. Pero con cada ataque, la determinación de la gente parecía crecer. Doña Consuelo, la abuela de Emiliano, se acercó cojeando al centro de la plaza. En sus manos llevaba una antigua reliquia familiar. «Esto ha estado en nuestra familia por generaciones», dijo, entregándosela a Emiliano. «Úsala para sellar el ritual». Emiliano tomó la reliquia, sintiendo su poder ancestral. Con un movimiento decidido, la alzó hacia el cielo tormentoso. Un rayo de luz pura brotó de la reliquia, atravesando las nubes oscuras y golpeando directamente al charro negro. El espectro aulló de dolor, su forma comenzando a desvanecerse. «No», gritó el charro negro. «No pueden desterrarme. Soy parte de este pueblo». «No», respondió Emiliano, su voz cargada de poder. «Eras nuestro miedo, nuestros secretos. Pero ya no más. San Miguel de Allende elige la luz, la verdad y la unidad». Con un último grito de agonía, el charro negro se desvaneció en una explosión de luz. Las nubes oscuras se disiparon, y un rayo de sol atravesó el cielo, bañando el pueblo en una luz dorada. Un silencio asombrado cayó sobre la plaza. Lentamente, la realización de lo que habían logrado comenzó a asentarse en la gente. Gritos de alegría y abrazos espontáneos estallaron por todas partes. Emiliano, Gabriela, Raúl y María se miraron, exhaustos pero triunfantes. Habían enfrentado una leyenda oscura, expuesto secretos centenarios y unido a un pueblo entero para forjar un nuevo destino. «¿Qué pasará ahora?», preguntó María, mirando a su alrededor con asombro. Emiliano sonrió, por primera vez en días sintiendo esperanza pura. «Ahora, construimos. Sanamos. Creamos el San Miguel de Allende que siempre debió ser». Gabriela asintió, tomando la mano de Emiliano. «Juntos. Sin secretos, sin miedos». Raúl, reconciliándose con su padre con un abrazo silencioso, añadió, y recordando siempre esta lección: «La verdad, por dolorosa que sea, siempre es el camino correcto». Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de Allende, bañando las calles en tonos dorados y rosados,
El pueblo comenzaba a sanar. Las heridas del pasado estaban abiertas, pero ahora podían ser tratadas a la luz del día. Emiliano, Gabriela, Raúl y María sabían que el camino por delante no sería fácil. Había mucho que reconstruir, mucho que perdonar. Pero también sabían que habían iniciado algo hermoso y poderoso, una nueva era de honestidad, unidad y esperanza. La leyenda del charro negro había llegado a su fin, pero la verdadera historia de San Miguel de Allende apenas comenzaba. Y esta vez, sería una historia escrita por todos, a la luz del día, llena de color, vida y la magia que nace de la verdad y el amor por un hogar compartido. Mientras caminaban juntos por las calles del pueblo, hacia un futuro brillante e incierto, los 4 jóvenes sabían que siempre recordarían esta aventura como el momento en que no solo salvaron a su pueblo, sino que también se salvaron a sí mismos, descubriendo el verdadero poder de la amistad, la verdad y el coraje para enfrentar incluso las sombras más oscuras del pasado.